¿Sí me oye, profe? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita me acaba de comentar mi compañera que tiene muchos problemas de conexión. Oh, Pero no hay problema, si es eso, pues presento. claro que sí. Y ya si se integra ya vamos escuchándola también. Adelante. Claro, profe, bueno, en principio me presento, somos el equipo 2. Vamos a hablar de procesos unitarios de mezclado. Y mi equipo se compone por nuestra compañera Ramírez Romero Ichel y su servidor, José Miguel Márquez Pérez. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Sí cambió? Ustedes, ahí está. Sí, sí cambió. Ah, ok. Un proceso unitario es una o varias operaciones donde se incorporan materias primas, además de que ocurre una función determinada que induce un cambio o ya sea una transformación química de las propiedades originales de un material. El mezclado es, bueno, vamos a pasar a lo que es el mezclado, pero antes vamos a decir que en cualquier proceso que se pueda diseñar consta de una serie de operaciones físicas y químicas, en algunos de esos casos específicas, considerando los procesos que se deben tomar. Y ocurren cambios químicos, pueden ocurrir cambios químicos que transformen las propiedades originales del material. Eso lo vamos a ver un poquito después también, pero no es necesariamente que ocurra el cambio o un cambio. El proceso como tal es generalmente puede concebirse como una serie de pasos, una secuencia de acciones que van a llegar a un producto o a un resultado. En este caso nos interesan lo que son las operaciones físicas y las reacciones y las operaciones físicas de separación, que en estas va a entrar el mezclado. Como un dato curioso es que una de estas operaciones es un concepto que fue concebido en 1915 por el profesor Little en Massachusetts, en el MIT. Bueno, pasamos al siguiente. La clasificación de las operaciones unitarias. Acá cada operación unitaria tiene el objetivo de modificar las condiciones del material ahora sí que para diseñarlo con nuestros fines o a nuestro criterio. Y bueno, esto se puede hacer por tres caminos, que es modificar su masa o su composición, que ahí entran las etapas de separación de fases y la mezcla. Las modificaciones al nivel o calidad de energía que posee, que podría ser ya sea enfriamiento, vaporización y aumento de la presión. Y modificando sus condiciones de movimiento, aumentando o disminuyendo su velocidad o su dirección. Estos tres son los únicos cambios posibles en que un cuerpo puede sufrir. Y ahora vamos directamente a lo que es el mezclado. Y el mezclado es una operación farmacéutica cuyo objetivo es conseguir la máxima interposición entre varios componentes, dando una distribución lo más homogénea posible de nuestra mezcla. El mezclado es una operación unitaria y es uno de los temas más difíciles de someter al tema científico. Hasta el presente no se han desarrollado fórmulas o ecuaciones aplicables al cálculo del grado de realización, pero sí hay otras formas de determinar el mezclado, o bueno, sus características que lo caracterizan. Y vamos a la teoría del mezclado, donde existen dos tipos de mezcla, que es la aleatoria y la ordenada. En el caso de la aleatoria es aquella donde la probabilidad de que una partícula de un componente de la mezcla se encuentre en una muestra proporcional al número de partículas del mismo en la mezcla total. Y la ordenada, que es en lo que los constituyentes no son independientes unos de otros y se dan muchas veces entre sólidos altamente cohesivos, en los que uno de ellos actúa como portador de otra partícula o de otro sólido. Vamos a hablar un poco de la escala de muestreo, y en ella es la que influye en la variabilidad obtenida en función a la composición de la mezcla. Una escala de muestreo adecuada coincide con el peso de la unidad de dosificación posterior, ya digamos ejemplos: comprimidos, cápsulas, etcétera. El grado de mezcla y índice de mezclado. En este caso, el índice es la variabilidad
se cuantifica a través de la desviación estándar de la media de un número de muestra. Y este parámetro también, también vamos a hablar del índice de mezclado, que es un parámetro utilizado para caracterizar el grado de mezcla, alcanzando, es decir, el grado de homogeneidad. Vamos a pasar a... acá vamos a ver la primera fórmula, que es la desviación estándar, donde X es la proporción del componente analizado en cada muestra y N es el número de muestras analizadas. Acá están las fórmulas para la desviación estándar de valores máximos y mínimos. En este caso para la mezcla binaria, partículas esféricas o de idéntico tamaño. Y en sistemas totalmente de mezclado se utiliza la primera fórmula. No sé si se ve mi puntero. No se ve. Bueno. Está correctamente señalada. Y la segunda, que es la desviación estándar mínima en sistemas completamente aleatorios de mezclado, y donde N corresponde al tamaño de las muestras, en el caso de la segunda fórmula. Esta es la fórmula para sacar el índice de mezclado que anteriormente mencionamos, que se ve en esta fórmula, en esta parte, y su fórmula. Índices de mezclado y las condiciones. Mayor a las zonas de... En este caso hablamos del índice de mezclado. Son sus condiciones. En este caso, la escala de muestreo adecuado para el uso posterior y el número mayor a 10 se debe... Esto es más que nada referente a las tomas de muestras. Toma de muestras del mezclado, y nos dice que mayor a 10 zonas, se debe tomar una muestra mayor a 10 en zonas diferentes del dispositivo de donde estemos haciendo nuestras mezclas, y la escala de muestreo debe ser adecuada al uso posterior, y la toma de muestras no debe provocar la segregación de los componentes. Acá vamos a hablar de qué es la segregación o también el proceso de desmezclado, que es el proceso contrario al mezclado, que consiste en que un sólido homogéneo se separe en dos o más partes diferentes sin ningún cambio en su composición. Esto es referido a las operaciones como trasvase de mezclas, transporte o almacenamiento de las mismas. La selección del dispositivo mezclador. En esta vamos a seleccionar la máquina o el dispositivo según sea el estado de los componentes, ya sea sólido, líquido, incluso gaseoso, el tamaño y la friabilidad o la dureza de las partículas y la proporción de los componentes, ya sea el mezclado en etapas o dilución geométrica. Los dispositivos mezcladores sólidos. Acá vamos a que hay dos tipos, que es de cuerpo móvil y de cuerpo fijo. Los de cuerpo móvil son tambores mezcladores y molinos de bolas, que ya anteriormente vimos, y los de cuerpo fijo son mezcladores de proyección y mezcladores de tornillos helicoidales. Ahora, los dispositivos mezcladores de líquidos y suspensiones son agitadores, mezcladores de turbina, y dispositivos para sustancias semisólidas son mezcladores de planetario de hélice y mezcladores de doble sigma malaxadores. Bueno, acá vamos con el objetivo del mezclado, y se efectúa con el objetivo de lograr una distribución uniforme de sus componentes entre sí, y ya hablamos de que igual de la manera más homogéneamente posible, y que y esto es producido más que nada por impulsos o por acciones mecánicas, que son las que hacen el mezclado. Acá vamos a hablar de tipos de mezclado, y generalmente pues puede que se nos ofrezca mezclar sólidos con otros sólidos, líquidos con líquidos, líquidos con gases, y bueno, etcétera. Al mezclarse líquidos miscibles o sólidos en líquidos, que se pueden lograr en un mezclado íntimo,
pero con líquidos inmiscibles y materiales muy viscosos o pastosos, el grado de mezclado logrado va a ser menor, obviamente porque necesitamos más energía. Y la eficiencia del proceso de mezclado depende de la efectividad de la utilización de la misma energía, y se emplea para generar un flujo de componentes para lograr la proporción del suministrar con el fin únicamente de aplicar la maquinaria o la máquina adecuada para nuestro producto a tratar. Bueno, esto es referente a la mezcla de fluido, donde en este caso se refiere a forzar a un fluido por medios mecánicos para ser mezclado con otro en el interior de un recipiente. Ahora vamos a la mezcla de dos líquidos miscibles, ya sea alcohol y agua, disoluciones de sólidos en líquidos, ya sea un ejemplo el azúcar y el agua, mejorar la transferencia de calor en caso de calentamiento o enfriamiento, dispersiones de un gas en un líquido, ya sea un ejemplo el oxígeno en el caldo de fermentación, la dispersación de partículas finas en un líquido y la dispersión de dos fases no miscibles, ya sea la grasa en la leche. Ok, mezclados sólidos. En este caso se refiere a los mezclados son... Ok, acá es referente a la rama farmacéutica, que es la unión de componentes sólidos con otros sólidos, y tiene el objetivo de distribuir de forma más regular los componentes que conforman a nuestra mezcla. Sí, y acá tocamos el tema que habíamos tratado al principio, sin alterar las propiedades físicas o químicas de nuestros productos. La operación de mezclado puede definirse por un lado como un evento que tiende a producir una distribución al azar de partículas diferentes, y se presupone en un movimiento individual e independiente de las partículas en el mezclador, que tienen por resultado un estado máximo de desorden en la distribución de cada materia prima. Acá vamos a hablar de las características del equipo de mezclado, y es un recipiente cilíndrico cerrado o abierto con un agitador mecánico montado en un eje de acción, que este es dado su fuerza a través de un motor, ya sea eléctrico o un motor de combustión. Y bueno, las proporciones varían dependiendo de la naturaleza a los problemas que vamos a mezclar o agitar. Tiene que contar con fondos redondeados, esto con el fin de no almacenar restos de nuestro producto o restos de algún otro, y así tener una máxima igual efectividad a la hora del mezclado. Y aparte debe también ser modular o modulado en cuestión a la velocidad a la que va a girar el motor, y esto es obviamente para regular su velocidad dependiendo del grado de mezclado o el batido o fluido que vamos a poner dentro de él. Ok, hay dos tipos de agitadores. En este caso los agitadores se dividen en dos, que son en este caso vamos a decir uno, la imagen A corresponde a agitadores que generan corrientes paralelas al eje del impulsor y se denominan impulsor de flujo axial. Y la imagen B corresponde a generadores de corrientes en direcciones radiales tangenciales, llamados impulsores de flujo radial. Uno es axial y el otro es radial. No sé si lo dije bien, pero así son. Vamos a los tipos de agitadores, que hay tres tipos principales. Hay más, pero esas son las más utilizadas, que son las de paleta, las de turbina y las de hélice. Y acá ya vamos a describir las partes de la maquinaria a utilizar. En este caso vamos a utilizar el agitador de paleta o de pala. Y pues es una hoja sujeta al eje rotatorio. Son bastante sencillos. Tiene un componente radial grande y rotacional. Son fáciles de construir, y además de que son baratos, y son favorables en mezclas suaves, o incluso son utilizados como son muy utilizados para
la acción de la mezcla suave frecuentemente en trabajos de cristales frágiles o cristalinos frágiles. Ok. Agitadores de turbina típicos. En este caso se refiere a que son una o varias láminas sujetas al eje impulsor, las cuales van a girar. Y aparte esas son las que se sujetan al eje y al eje rotatorio, que les va a dar su fuerza. Los agitadores de turbina son eficientes para un amplio intervalo de viscosidades en líquidos y producen corrientes intensas que se extienden por todo el tanque y se distribuyen en las masas sólidas del líquido estancado. Y el agitador de turbina semiabierto, conocido como agitador de discos de aletas, se emplea para dispersar o disolver un gas en un líquido. Y para esto se logra a través de que el gas entre en la parte inferior del eje del rodete, o las aletas lanzan las burbujas grandes y las rompen en muchas pequeñas, con lo cual aumenta grandemente el área interfacial entre el gas y el líquido. No se ve el puntero, pero estas tipos de aletas son las que producen las burbujas al girar a través de su eje. Los agitadores de hélice son de flujo axial. No son efectivos en ejes verticales, por lo que se utilizan en diferentes ángulos, ya sea de forma horizontal, de un corte lateral o pues prácticamente en cualquier otro tipo de lado. Y son recomendables para bajas viscosidades, además de que son baratos y son muy fiables en bajos volúmenes. Y bueno, también abarca acá otro tema, que es que pueden ser regulados en cuestión a la velocidad con una caja reductora, pero ese es más que nada para igual controlar su velocidad de giro y su grado. Y vamos a otros ejemplos, que son amasadores. Estos en el caso de los sólidos, que son dispersores y masticadores. El amasado consiste en que son a los sólidos, son utilizados para sólidos y plásticos deformables o altamente deformables. Lo que hacen es aplastar y remueven sobre su misma masa, con el fin de pues lograr un mezclado más heterogéneo entre sus partes. La mayor parte de los amasadores también desgarran y cortan la masa por la acción de una pala móvil y una superficie estacionaria. La energía que se requiere es relativamente grande, aun con los materiales poco viscosos, y cuando la masa se vuelve dura y elástica, el consumo de energía se hace mucho más grande debido a que se endurecen. Los amasadores de dos brazos se utilizan para tratar y suspensiones, pastas y masas plásticas ligeras, a diferencia del anterior. Y sus aplicaciones típicas son en la preparación de bases de laca a partir de pigmentos y desmenuzado de barras de algodón en ácidos acéticos y anhídrido acético para formar acetato de celulosa. Es uno de los ejemplos en los cuales se emplea. Y bueno, con esto finalizaríamos nuestra presentación. Y no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Muy bien, estuvo bastante completo. La idea es de los seminarios, como hemos dicho, pues es darnos un panorama general de lo que se va a hacer. Porque obviamente venimos de otro ambiente, vienen de otros cursos y así ubicarse, pues qué pasó ahora de qué vamos a hablar. Entonces por eso vamos rolando un equipo por cada sesión para que nos hable como ahorita, pues su compañero, por la compañera tuvo problemas de conexión. Veo que ahí está, no hay problema. Pero esta es la idea y ya cumplieron. Es importante, pues obviamente pasaremos al protocolo que ya tienen, pero vamos a ver algunas cosas numéricas. Obviamente en la industria es muy importante esta operación unitaria, como lo mencionó su compañero, es una secuencia. De hecho, la secuencia típica es molienda. Para fabricar vamos a poner una tableta. Molienda número 1, mezclado,
número 2. Obviamente van interviniendo diferentes sustancias, pero en general como operaciones molienda, mezclado y luego granulación, que es la operación siguiente en nuestro segundo bloque. Hasta ahora solo estamos en el bloque de operaciones unitarias básicas, por decirlo. Muy bien, entonces con eso vamos a ver ahora lo que es el mezclado. En un poquito más de, como les digo, de datos numéricos, ¿no? De valores numéricos. Entonces, a ver, vamos a comentar de esto, ¿no? Muy bien, ahí lo tienen. Entonces, ¿por qué es importante? De hecho, algunas cosas ya están dichas por sus compañeros. Simplemente es reafirmar esto. Requerimos que, obviamente, estamos hablando de un fármaco, una sustancia que es la de principal interés en la mezcla. Aunque todas son importantes, obviamente no haber fármaco, pues no es no haber un medicamento. Entonces, requerimos que el mezclado tenga como objetivo distribuir uniformemente el fármaco. Les decía algún ejemplo de tabletas, ¿no? Por ejemplo, tengo una tableta, tengo otra tableta. De metocarbamol, vamos a suponer, de 10 miligramos cada una, teóricamente. Y obviamente el éxito de esta uniformidad del producto final va a depender, entre otras cosas, del mezclado previo. ¿Sí? Porque todo entró a la máquina y así como entró de homogénea la mezcla, así van a salir nuestras tabletas también de homogéneas. Pues puede ser que algunas sí estuvo muy bien, 10 miligramos, y podría ser que otra, pues exagerando, que le tocaran solo 5 miligramos del fármaco. Pues obviamente esto no puede ser. Por eso es la importancia de cómo controlamos esto. Están los equipos, están los materiales, están los fundamentos, pero ¿cómo nos damos cuenta si ya está lista nuestra mezcla? Esa es la pregunta. Puede ser que sea 1 hora o 2 horas, depende de qué tipo de máquina. Habló su compañero de revoluciones. ¿Qué tanto debe ser? Agitación intensa, agitación suave. O sea, cada cosa va a depender de la mezcla que vamos a hacer. Y cuando veamos el protocolo, pues vamos a comentar exactamente de la mezcla que vamos a hacer o mezclas. Entonces, debe de ser ese una distribución uniforme, un aspecto homogéneo. Imagínense que vamos a hacer una tableta que sea color de rosa. Y aquí está nuestra tableta. Vamos a suponer. Entonces salió rosita por aquí y por aquí salió roja. Por aquí salió blanca. La primera impresión que tenemos como consumidores o clientes o pacientes es que está mal el producto al ver esa desuniformidad. Entonces la psicología también cuenta mucho. Por lo tanto, otra importancia del mezclado. Y por último, que el fármaco, que como les digo es el elemento clave del medicamento, llegue al sitio correcto y a la velocidad deseada. También lo mencionó su compañero. Esto significa biodisponibilidad, que realmente llegue al sitio adecuado, y eso va a depender también de un mezclado. Y lo dijo muy bien, que es difícil hablar científicamente, así lo dijo, de esta operación. Muchas cosas han sido a partir de experiencia, a partir de cosas empíricas. Algunas todavía no se conocen al 100%, porque imagínense, es un equipo mezclador cerrado, que está mezclando 500 kilos. ¿Cómo nos damos cuenta exactamente cómo es la interacción de partículas? Obviamente es a partir de modelos, lo más aproximados posibles. Entonces se va aprendiendo cada vez, tratar de encontrar pues casos de éxito para después de ahí nosotros relacionarlos con nuestro caso particular. Ya el mezclado ya lo mencionó, entonces ese no lo saltamos, es la definición. Tipos de mezclas, mencionó dos, en general tenemos estas, positivas, negativas y neutras. Entonces, ahorita vamos a ver y al final vamos a preguntar cuál de estas es la que vamos a hacer. Solamente vamos a hacer una. Entonces vamos a definirlas, cuál es la diferencia entre ellas. Y después la pregunta va a ser lo que vamos a hacer en el laboratorio, aunque sea virtualmente, qué tipo de mezcla es. Y de ahí viene qué tipo de equipo, lo que les decía hace un momento, cuánto tiempo, con qué energía debo de agitar y otras cosas. Las mezclas positivas son espontáneas. Muy bien. Entonces estamos hablando de componente A, lo quiero mezclar con el componente B. Entonces no requiero energía para mezclar esas dos sustancias. Si es que dispongo de mucho tiempo. O sea que solitos, si los dejo A más B ahí juntitos, regreso y van a estar mezclados. Obviamente vamos a ver a qué aplica. Ejemplo, gases. En este caso no vamos a hacer una práctica de gases. Líquidos miscibles. Recuerden que este curso es de sustancias sólidas. Sí se maneja líquidos, pero realmente las fases son sólidas. Pues obviamente no es el caso, ¿verdad?
Existen un líquido admisible, por ejemplo, vamos a mezclar etanol y agua, eso ya lo verán en la tecnología 2. Échanlo en un vasito, mitad del vasito de etanol, mitad de agua, pues no se ve dónde quedó el agua y el etanol, ¿verdad? Entonces los dejamos tranquilitos y obviamente va a haber una mezcla homogénea, espontánea. No requerimos de energía. Déjalo un ratito, les digo, no va a ser así inmediato. A más B, ya listo, ya lo cargamos. Así nos dice la definición y también dependería de cada caso. Ahora la mezcla negativa. Aquí viene lo interesante. Aquí es donde tenemos que ponerle cerebro al asunto. En este caso vamos a suponer que ya mezclamos el fármaco, que será el ibuprofen, vamos a suponer. Vamos a hacer tabletas de ibuprofen. Y antes de hacer nuestras tabletas, obviamente lleva otras sustancias que son los excipientes. Podemos mencionar lactosa, voy a poner abreviado nada más. Almidón, estearato de magnesio, por mencionar algunos, podría ser muchos más. Entonces, obviamente vamos a poner que ya empezó nuestro proceso. Me dice, mézclalo por 1 hora. Muy bien. Entonces, correcto. Ya quedó mezclado, pero vean esto. Los componentes tienden a separarse. Entonces, depende qué tan reversible sea ese proceso. Del etapa A, completamente desmezclados, a etapa B, completamente mezclados. Entonces hay una reversibilidad. En el caso de mezclas negativas, ¿de acuerdo? Ahora son mezclas negativas. Entonces acá requerimos energía continua para estar manteniendo mezcladas a las sustancias. Ejemplo, una suspensión de Melox. Entonces se compran su frasquito de Melox para lo de las agruras, que tiene dióxido de aluminio y dióxido de magnesio. Muy bien. Entonces está por ahí 1 semana. Ah, no, todavía no me lo tomo. Hasta la semana. Entonces, el frasco no es transparente, pero si fuera transparente, veríamos una fase y por aquí otra fase. O sea, hay una separación. Esto quiere decir que es una mezcla negativa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la etiquetita de las suspensiones? Agitar antes de usar. Esa es la energía. Esa es la energía. Aunque sea suave con las manos, no importa. Con eso logro mezclar el principio activo que va a estar aquí con ya el resto del líquido que voy a tener. En el caso de una suspensión, que no es el caso, pero para hablar de un ejemplo. Muy bien. Entonces, en el caso de sólidos, pues se podría dar. Ahorita vamos a ver cómo avance, a ver si ponemos un ejemplo de mezcla sólido-sólido, que es, según ya esté terminada y en un tiempo se va a separar. Y es difícil, por ejemplo, casi todas las sustancias son blancas, ¿no? Hay algunos polvos, cristales, pero ya mezclados, ¿cómo voy a ver cuál es cuál? Ya todo está revuelto, entonces no voy a poder decir si se separó o no se separó. Entonces es un reto, pero obviamente sí puede pasar eso. Entonces son difíciles de formar y mantener. Quiere un mezclado muy eficiente, que será unas revoluciones muy altas, más tiempo, cierto tipo de equipo específico, que las mezclas positivas son tranquilísimas. Aquí está el ejemplo, las suspensiones, emulsiones, incluso una crema también se puede separar. Y los sólidos también se pueden separar. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener en un vaso transparente en la casa. Le ponemos 100 gramos de azúcar. Azúcar, sacarosa del mercado, del súper, del que quieran. Que son cristalitos, ¿verdad? No es polvo, son cristalitos. Entonces los ponemos aquí y está nuestro azúcar así. Vamos a poner que guardamos el frasco y en un mes vamos a ver cómo está. Ya no está como lo dejamos. Ya hubo una separación. Aquí obviamente es una mezcla, pero del mismo producto. Estoy hablando de sacarosa, pero lo que puedo decir que es diferente son el tamaño de sus cristales. Vean, pónganse en la mano una cucharadita de azúcar. Va a haber finitos y va a haber gruesos. ¿De acuerdo? Entonces, esa separación es la que voy a ver aquí, con el tiempo. Por lo tanto, es una mezcla negativa. O sea, lo que no es estable. Aquí nos habla siempre el tiempo. Y obviamente tenemos que compensar eso. Por eso es importante entender qué tipo de operación unitaria estamos haciendo y en qué condiciones. Y además probar, que es el objetivo, le decía. O sea, probar si ya está terminado mi proceso o le falta tiempo.
o incluso ya se pasó, como vamos a ver, hay de todo. Y por último, las mezclas neutras, esas son estáticas, como su nombre lo dice. Una vez que ya están bien mezcladitas, ya quedan ahí por la eternidad. Entonces, pues va a haber ejemplos de esto, ¿no? O sea, pudo haber requerido energía, pero una vez que esté hecha la mezcla, ya quedó lista, ya no hay problema. Ujú. Entonces, bueno, eso queda pendiente la pregunta de qué tipo de mezcla, ¿eh? Ya cuando veamos las sustancias y todo eso en el protocolo, ahí nos vamos a ver hacer la pregunta si es positiva, negativa y neutra. Y obviamente eso también lo podemos poner en el PNO. Acuérdense que entre más antecedentes pongo, yo entiendo mejor, aunque esté bien un experimento sencillito, pero ya mis antecedentes me están hablando de todo lo que existe. Entonces es muchísimo más, pero a abrirse un poquito, no solo a lo que yo estoy haciendo, sino en mi introducción, eso puedo poner más información. Y obviamente me centro en la investigación o en el experimento a lo que estoy haciendo, pero ya vengo de muchas posibilidades. Entonces, la mezcla puede cambiar. Esos tres tipos de mezcla que dijimos durante el proceso. Obviamente es el tiempo, pero durante el proceso. O sea, todavía ni terminamos y puede cambiar el tipo de mezcla. Puede ser un incremento de viscosidad, tamaño de partícula, como habíamos dicho, humectación y tensión superficial. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, que estamos manejando sólidos, la viscosidad, pues relativamente no aplica. Por el caso de los sólidos, no es tan común hablar de una viscosidad, es más bien para líquidos, pastas incluso, ¿no? Semisólidos. Pero para sólidos, así cristales como el azúcar, cloruro de sodio, sal, no es común hablar de la viscosidad, ¿ok? Tamaño de partícula, ese sí tiene que ver. Entonces nuestro proceso podría cambiar dependiendo del tamaño de partícula. Y eso ya lo vimos en la molienda. ¿Se acuerdan que partimos de una soya así, toda feita, y llegamos a un polvo muy bonito, un talquito? Hubo un cambio de tamaño de partícula, ya vieron en sus gráficas. Ahí sí aplica, ¿no? Entonces puede cambiar esto durante el proceso, porque obviamente ya no estamos moliendo, pero si hay energía y aún las particulitas que teníamos, vamos a poner de soya de este tamaño, con la energía de que esté llegando en el mezclador, aunque no es propiamente un molino, sí puede llegar a fracturar, dependiendo de las características del material, y darme polvito más fino, ¿de acuerdo? Entonces eso puede pasar. Grado de humectación, pues sí podría pasar siempre y cuando la sustancia fuera muy higroscópica. Ejemplo, el cloruro de sodio es muy higroscópico. Dejen un salerito en la noche, así destapado en el patio, y al otro día está todo pegajoso, ¿verdad? O si no en época de lluvias, aunque esté cerrado, quiero echarle sal a mi taquito o lo que sea, no sale, ¿verdad? No sale porque ya se volvió una pastita, podríamos decir, ya se humectó. Pues ahí podría aplicar esto dependiendo de las características. Ujú. Tensión superficial, pues aplica más que nada para líquidos también, que ya van a ver en tecnología cuando vean la de líquidos. Ujú. Entonces vamos a enfocarnos al proceso de mezclado. Visto con imágenes, se puede comprender un poco mejor. Entonces aquí vamos a partir de esto, vamos a poner que lo blanquito, cada cuadrito es una partícula del fármaco. Entonces todo eso es el fármaco. Y todo lo gris es un excipiente, vamos a suponer que es la lactosa, que es un excipiente que se usa muchísimo para las tabletas. Entonces vamos a mezclar fármaco y lactosa. Están al 50%, así como los ven. Entonces no los hemos mezclado, aquí está un vasito con el fármaco y aquí está otro vasito con la lactosa. Entonces vean las dos posibilidades. Podría tener una mezcla perfecta, ¿verdad? Esto sería ideal, un sueño. Vean mi equipo lo constante que me da mis resultados. Entonces todo el mundo pagaría millones por tener un equipo que me diera esa distribución. Vean cómo está, ¿de acuerdo? O sea, exactamente está distribuido. Ese es el objetivo del mezclado, llegar a esto, pero obviamente es un caso ideal. Es una mezcla perfecta y esto muchas veces no existe. Es nuestra tendencia. Lo que existe es más bien esto, una mezcla aleatoria. Vean cómo está, parece un crucigrama, ¿no? Entonces es lo que más se logra. Ya no está como al principio, ya por lo menos se ve ahí un desorden, ¿de acuerdo? Pero ya hubo algo. En cambio, lo de en medio, pues sirve como una referencia para saber qué tanto me acerco a lo mejor. Si vamos a suponer que estoy en mi fábrica y me dice el PNO, hay que mezclar 2 horas y ustedes lo hacen y por algún método ven que así está la distribución
Dice, no, yo quiero llegar a más, yo tengo este modelo, yo quiero llegar a eso. Entonces, den otras 3 horas, ya son 5 horas, ¿ven? No, pues que sí, casi igual. Pues vamos a darle otras 3 horas para completar las 8 horas del turno. Y sorpresa sigue igual, ¿no? Pues dale otro turno. Pues tampoco, ¿no? O sea, en la operación no se puede estar así investigando o a ver qué va a pasar. Por eso es los PNO, porque ya está todo sin que pueda cambiar. Ujú. Cuando es una investigación, de eso se trata, de mover A, B factores y sí, de ver hasta dónde llego, pero llegar a lo ideal, pues casi, casi es imposible. ¿Ya vieron? Muy bien. Entonces, aquí está, normalmente lo que vamos a tener es una mezcla aleatoria. Aleatoria que es al azar. Ahí donde le tocó a la partícula combinarse, ahí le tocó, ya sea por su forma, su mismo tamaño, su densidad. Esos son los 3 factores que son clave para un mezclado. Densidad, tamaño de la partícula y forma de la partícula. Entre más parecidos sean esas 3 propiedades de nuestras sustancias, ya sean 2 o más, va a ser más exitoso el mezclado. Entonces, pues habría que ver eso, ¿no? Como un prerequisito. A ver mi fármaco, cómo está de tamaño de partícula. Tiene 10 micras de tamaño de partícula. A ver mi lactosa. Pues compré una corrientita, esa tiene 500 micras de tamaño de partícula. Obviamente ya volvemos al ejemplito del azúcar, ¿no? Que en un tiempecito va a estar separado se va a segregar por los mismos tamaños diferentes. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya vimos lo que es una mezcla aleatoria, ¿no? Para no entrar a más palabras, esta es la mezcla aleatoria. La que está así, no llevó un orden, sino que llevó, como les digo, diferentes factores, cómo se acomodaron las sustancias para quedar lo más cerca una de la otra. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Probabilidades de cómo encontraríamos esto. Ujú. Y de aquí, obviamente, ya vamos a ver el grado de cómo vamos a medir ese mezclado para ver lo mejor posible que quede nuestra mezcla. No lo ideal porque va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos a final de cuentas? Incrementar el número de partículas. Aquí el ejemplito, todo el texto que dice se resume en esto, les voy a poner. Entonces, aquí lo agrando y aquí se entiende mejor. Obviamente vamos a hablar del cuadrito de hasta la derecha, mezcla aleatoria. Entonces, ¿ustedes creen que ya esté bien mezclado este de acá? Así como dijimos, fármaco más lactosa. Ustedes verán los que estén ahí comandando este proceso en su empresa y por algún método de un microscopio o lo que sea, ya ven este orden. ¿Dirán que está ya mezclado o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué le falta? Yo digo que no, profe. Yo No, digo que tampoco. Diana. ¿Qué dijiste, compañero? Ya no te escuché. No, tampoco está bien mezclado. Tampoco. Ah, ujú. Se ve que no, ¿verdad? Pero depende sí, eso sí es un punto de siempre, ¿no? Depende de cómo lo esté observando. Vamos a suponer, vean que eso parece un tablero de ajedrez, ¿no? Está dividido en varios. Aquí lo voy a quitar para que vean. Aquí tengo un cuadrito. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, de 25. Aquí hay 25 partículas, repartidas entre blancas y negras. Lo ideal que mi cuadrito de 25 es que fuera así, ¿verdad? Como un mantelito, un bordado. Pero ya vimos que no. Entonces, probablemente Diana y Maicon que dijeron, estén enfocándose eso, que observando en cada cuadrito, pues obviamente no se parece uno al otro, ¿verdad? Todos varían. No hay ninguno que se parezca al otro. El patrón es muy diferente. Muy bien. Entonces vamos a suponer que alguien dice, ahora yo quiero, en lugar de observar un cuadrito como dijimos, vamos a observar un bloque mayor. Ahora observo este bloque. Ahí incluso se ven los cuadros, ¿no? Ah, entonces ya cuento cuántas partículas blancas y negras hay en ese total. No lo vamos a hacer porque imagínense lo tardado. Pero vean cómo va cambiando, ¿no? Depende de cómo lo veamos. Y por último, vamos a suponer el caso como que extremo. Alguien dice, pues yo voy a medir todo esto. Todo. Entonces para él ya está todo mezclado. Porque si cuentan las partículas negras y blancas, les va a dar el mismo número que acá. ¿Sí me explico? En mi total. Ahorita lo estoy considerando mi total. Pues las mismas partículas, aunque lleven otro orden, son las mismas aquí, tanto las blancas como las negras.
pues cualquiera diría, ya están mezclados, son el mismo número. Entonces depende de qué tanto esté yo muestreando, por decirlo. Si tomo esta muestrecita, voy a decir, no, todavía no, síguele. Si tomo esta muestra, voy a decir, pues ya casi quedó. Y si tomo toda, voy a decir, ya está listo. Ya tengo, ¿cuántas serán? Vamos a poner 500 blancas y 500 negras, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es a lo que queremos llegar. ¿Cómo estamos enfocando el proceso para decir, ya quedó mezclado o todavía le falta, ¿no? Entonces, eso tiene un nombre que se llama así, escala de escrutinio. ¿Se acuerdan cuando votan? A ver, ¿quiénes votan por el verde? ¿Quiénes votan por el rojo? Levantan la mano, ¿no? Entonces hay escrutadores. A ver, se ponen ahí, se paran y ven todo. Ah, tantos, tantos. Es eso lo mismo aquí. Esa escala de escrutinio es qué tanto estoy contando. Así, tal cual. Y ya vimos el ejemplito, ¿no? En estos marquitos de ajedrez. Si tomo 25 partículas, pues digo que todavía no termino. Si tomo las 100 que había, por ejemplo, pues probablemente digo ya terminé. Ujú. Entonces, eso parte de aquí. ¿Qué quiero obtener? Entonces aquí vamos a suponer nuestra secuencia de operaciones unitarias. Primero tengo la molienda. Así. Muelo el fármaco, muelo la lactosa, muelo el talco, muelo todo. Por separado podría ser. Y luego ya lo voy a mezclar. Obviamente ya mezclo todo eso. Ujú. Y luego, lo típico es que vamos a hacer tabletas. Entonces voy a una tableta. Ya todo el mundo sabemos que la tableta es un polvo súper compactado. Un polvito, tomen en sus manos un talquito y hasta se cosquilla, ¿no? De lo finito que está. En cambio, tomen una tableta y obviamente no la pueden romper con las yemas de los dedos. Necesitan una energía mayor. O las dos manos o algo, ¿no? Pero sí con los dos deditos jamás se va a romper. Cambió demasiado. Lo vamos a ver a su tiempo, pero exactamente este es el que nos va a indicar. Nuestro producto final nos va a decir cómo vamos a juzgar nuestro. ¿De acuerdo? Entonces acá es Profe, lo que nos está diciendo. Sí, dime. tengo una duda. Por Sí. ejemplo, cuando llegan a eh, recetar que solo te tomes la mitad de tableta, Ajá. se supone que bueno, en teoría toda la tableta debería tener la misma cantidad eh, igual, o sea, debería estar distribuido el principio activo o se queda en unas partes más, en otras partes menos. Ajá, exactamente, de eso estamos estudiando. O sea, como industria farmacéutica hay muchas pruebas de calidad que están verificando eso. Tu pregunta es muy interesante porque exactamente un lote que tenga la mitad de una tableta en blanco y la otra mitad el doble de fármaco, pues obviamente no es un lote bueno. Entonces hay formas de hacerlo. No es una distribución, recuérdense en las figuritas de hace rato, o sea, lo ideal no existe. Lo ideal en que cada puntito de la tableta hubiera lo mismo, tanto A como B, fármaco y lactosa o cualquier otro excipiente. Pues para empezar, eso de romper la tableta en dos, pues es un recurso, pues como decir, una emergencia, pero no es la idea, porque si no, si fuera tan común eso, pues esa necesidad, pues entonces la empresa tendría que sacar, en lugar de tabletas de 100 miligramos, de 50 y no le cuesta nada, ajusta sus máquinas y ahí salen, ¿no? Entonces ese más bien es un recurso como de emergencia, pero precisamente, primero que estamos haciendo, pues contaminando, ¿no? ¿O con qué partimos la tableta? Lo más fácil es con las manos o con algo, pero hay un riesgo de contaminación, ya es una cosa en contra, ¿no? Luego, al romper, como quieran, va a soltar polvito a fuerza. O sea, no va a ser una ruptura, como si tuviera unas tijeras y corta un papel, una hoja, y no he hecho a perder nada, ¿verdad? Algo va a salir volando astillitas o fracturitas de la tableta, ya perdí material, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí está bien la pregunta. Teóricamente sí salen los productos homogéneos. Realmente esa práctica de romper la tableta pues no es muy recomendable porque por lo que los dije, en una emergencia podría ser, pero que no sea un hábito. A ver, toda la vida estoy tomando media tableta, pues mejor me compro de la mitad de dosis, ¿no? O la empresa farmacéutica, si está viendo que es tan común eso, pues ya hace otra presentación, no le cuesta nada de trabajo, incluso vende más. ¿Sí quedó, Diana? Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias a ti. Ujú. Entonces le digo que quien manda para ver cómo voy a juzgar si está bien la mezcla es el producto final, en este caso la tableta.
Entonces, el peso o volumen de la unidad determina exactamente si tomo un cuadrito o si tomo un cuadrote. Vamos a poner una tableta de 500 miligramos en peso. Ujú. Y otra tabletita, díganme otros miligramos que piensen de una tableta. Esta tabletita la estamos imaginando grande, ¿no? Totalmente visible, pero hay de todos. Díganme una masa menor de otra tableta que ustedes hayan escuchado o por ahí se imaginen. 250 miligramos. 250. De 250. 10 miligramos. Ok, vamos a ponerlas, gracias, Francisco y compañero. Existen todas esas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, estoy tomando una mañana y noche, pues está finita. Es tan finita que si no pongo cuidado, si no me pongo listo, al sacarla del blister, es tan chiquita que se me puede caer. Y ven que ya no es bueno recoger lo que se cayó, ¿no? Pero así, el otro día, contando una anécdota de esto mismo, me abrí mi blister, tenía mi vaso de agua en la izquierda y con la derecha la tabletita. Y la lancé hacia la boca, así, pero casi nada, o sea, casi ponérmela, pero para no meter los dedos a la boca. Y de repente no vi ni dónde cayó, como no hace ni ruido. Y digo, no, a ver, vi la ropa, vi la mesa, o sea, nada más estaba yo. Vi en el piso, no hay nada. Y empecé a sentir un poquito amargo en los dientes. Entonces ahí había caído, ya se había empezado a desintegrar y ya me eché el agua. Pero para que vean, ¿no? Entonces sí existen todas esas. Entonces vamos a suponer que estamos fabricando tabletas de 500 miligramos. Ujú. Y vamos a poner el extremo. Otro producto en otra línea, porque obviamente acuérdense de la contaminación cruzada, lo que se vio de la USP, o por lo menos algo, siempre debe ser en áreas exclusivas, no estar haciendo cosas paralelas o por lo menos bien separadas, para que no vaya a volar fármaco de aquí para acá o al revés. Muy bien. Entonces, a ver esta pregunta. Vamos a hablar de que estamos mezclando en algunos de los equipos que mencionó su compañero, en un mezclador de UV, que son estos. Incluso lo tenemos ahí en la VAP, no sé si lo han visto, pero algún día lo verán. Que da vueltas, obviamente tiene adentro la mezcla, el polvo, es para sólidos, como una campana, va dando vueltas y se mezcla. Entonces, ustedes son los supervisores y le dice el operador. El operador es el que maneja la máquina, carga, limpia, son las cosas, ¿cómo les diré? Pues básicas, ¿no? Y el supervisor que serían ustedes, pues ya son los químicos, los farmacéuticos, los que van a tomar decisiones, ¿no? Entonces le dice, ¿cuántos gramos voy a sacar de la mezcla para ver la homogeneidad? Así como dijo Diana. Vamos a suponer que todo esto es una tableta así, imaginándose, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay aquí? ¿Qué tanto hay aquí? ¿Qué tanto hay aquí? Del fármaco. Exactamente. En la mayoría de puntos, ¿qué tanto hay? Entonces, si estamos haciendo la tableta de 500 miligramos, vamos a suponer, ¿de cuántos miligramos sacarían su muestrita para hacer las pruebas? Una prueba analítica, obviamente. ¿Una cantidad que consideren ustedes? ¿Podría ser 100? Podría ser 100. Ok. Si saco 100, ¿cuánto? ¿Sí, José Miguel? ¿El 10% de los 500 miligramos o de qué? Ah, ok, para ti son 50. Y la compañera, que perdón, ya no vi el nombre, 100. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo del cuadrito. Vamos a suponer que todo este cuadrote que ven abajo representa 500. Muy bien. Así, esa cantidad de polvo representa lo que al final va a ser una tableta. Todavía ni se ha hecho, no se ha compactado. Y vamos a suponer que ese cuadrito que está ahí son 50 miligramos. Entonces vamos a lo de antes, ¿verdad? Ahí, ¿qué sería mejor? O sea, ¿cuál sería la diferencia si yo estoy observando con una lupota de 500 miligramos o con una lupita de 50 miligramos para evaluar mi producto? A ver qué piensan. ¿Cuál sería más recomendable, 500 o 50? En este caso sería la que tenga más área para observar, ¿no? Y es Francisco. Entonces, la escala de escrutinio, voy a limpiar aquí, viene siendo la que determina mi producto final. Muy bien. Ujú. De otra forma diría, o sea, a nivel de 50 miligramos está mezclado, pero ¿qué tal a nivel de 500? O al revés sería peor, ¿no? Que tengo una de
de 10. Por ahí mencionó alguien de 10 miligramos, ¿verdad? Una tabletita, cuando fue la anécdota. Y que dice, pues yo estoy acostumbrado a los 500 toda mi vida, así me enseñaron. Yo saco 500 miligramos. Es peor, ¿no? Porque como estoy viendo con una lupota y digo, ya, ya está. No, yo quería ver con una lupita porque así va a ser mi producto. Ahí lo que decía Diana, ¿no? Entonces una tableta por aquí va a ser muy gorda, una por aquí muy flaquita, ¿de acuerdo? Si no está bien garantizado mi mezclar. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Ok, entonces aquí está. El peso o volumen de la unidad, en este caso la tableta, determina qué tan cercanamente debo examinar o analizar la mezcla. Ajá, esa es la mejor referencia que tengo. Y obviamente después se puede validar el proceso. A ver qué tal el simulador de 500, 600, por decir algo. Pues que hay mucha mejor porción con 600 adelante, pero ya lo demostré. Pero en principio, aquí el concepto nos habla de la escala de escrutinio, que ya vimos, que es qué tanta cantidad de mi total me va a servir para saber si está bien mi proceso. Bien homogéneo. Muy bien. Entonces la escala de escrutinio es la cantidad de material dentro de la cual la calidad de mezclado es importante. Aquí está. Si una tableta pesa 200 miligramos, pues lo más lógico es que tome 200 miligramos de toda mi tonelada, así tal cual. Incluso hay procedimientos de preparación de la muestra, ahorita comentamos. Pero en sí lo que yo analizo, 200 miligramos. Y obviamente, de una vez lo decimos, no saco nada más, 200 miligramos. Y ya, salió bien. No, dice por lo menos sacar de 10 puntos diferentes cada tiempo. Vamos a suponer que cada 10 minutos estamos monitoreando. Hay instrumentos para sacar, se llaman espadas, que penetran así, como su lo dice, y yo saco de acá, de ese equipo grande. No meto la mano, no meto nada. Son instrumentos especiales para sacar exactamente el punto donde yo quiera. Son manuales, son muy bonitos, son de aluminio, muy baratos. ¿De acuerdo? Entonces, estoy hablando de 200 miligramos de lo que mido ya. Vamos a suponer que hago una titulación. Pues entonces titulo 200 miligramos del polvo y va a tener tantos miligramos del fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el tamaño de muestra, que sería aquí, por ejemplo, 10, depende de cómo lo estemos diciendo. 10 muestras. Ese sería el tamaño de muestra. Y luego los miligramos de muestra. Siempre hay que, pues, que no haya confusión. ¿Nos estamos refiriendo a miligramos o nos estamos refiriendo a números de muestra? Entonces, 10 muestras, en este caso, y cada una de 200 miligramos. ¿De acuerdo? Ahora sí, con eso cubro todo mi panorama, todo mi cuadro de ajedrez. Saqué un cuadrito por acá, saqué otro cuadrito por acá. ¿De acuerdo? Incluso dicen por lo menos 10, pueden ser más. Entonces, mi escala de escrutinio la estoy compartiendo con todo mi producto para que no pase de que, por ejemplo, la mitad del mezclador tuvo fármaco y la otra mitad no tuvo fármaco. Hace un caso muy extremoso, ¿no? Entonces, por eso es eso del muestreo representativo. ¿Ok? Entonces, el número de partículas depende del peso de la muestra, del tamaño y la densidad de la muestra. De hecho, hay métodos que se van al número de partículas. Imagínense contar las partículas. Son de tamaño de micras, ¿no? Lo vimos en la práctica esta de molienda, que partíamos, la más alta era como de 1500, ¿no? Algo así, micras. Y llegó a haber de menos de 40 micras. Imagínense qué tanto bajó. Entonces, obviamente, contar las partículas, obviamente sí existen los índices de mezclado, pero obviamente es un poco difícil, ¿eh? Hay otras formas más simples de medir el grado de mezclado. Muy bien. Entonces, ese número de partículas debe ser suficiente para asegurar que exactamente la dosis esté bien repartida. Lo que preguntaba Diana. Y no tener ese temor de que si parto la tableta, no va a quedar lo mismo en la mitad que en la otra. Muy bien. Aquí está, por ejemplo, ese impacto, ¿no? Tengo mis 10 muestras, este es mi equipo, y ya estoy tomando de cada parte, como vimos hace un momento, y aquí estoy tomando en unos 1000 partículas en un proceso. En otro tengo 10.000 partículas y en otro 100.000 partículas. Vamos a empezar con el de 1000 partículas, que de alguna forma la pudimos contar, ¿de acuerdo? Y entonces vean cómo quedó de homogéneo. Ustedes dirían, aquí está el número de partículas que estoy contando del principio activo, ¿eh? Aquí estas partículas son de toda la mezcla, porque lleva excipiente y lleva todo.
Pero tomando en cuenta que lo más importante es el principio activo, vean aquí cómo está. Entonces, hablando solo de este muestreo de 1000 partículas en cada una de estas muestras, piensan que ya está homogéneo en esta primera serie de datos. Entonces piensan que con eso decimos ya está homogéneo mi producto. ¿Qué piensan? ¿Y que no lo está, profe? No lo está, así es, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? En la muestra 2 no le tocó ninguna partícula de fármaco. En la muestra 4, ahí fue al contrario, le tocaron 2. En la muestra 1 le tocó solo 1. Entonces no hay una buena homogeneidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque solamente analicé 1000 partículas, suponiendo que las pudiera medir. Ahora vamos a ver cómo nos va con 10.000. Aumento mi escala de escrutinio. Entonces ahí están los nuevos resultados. Ahora muestrando en cada una, en estas 10, cada una lleva 10.000 partículas. ¿Cómo consideran que está este producto? ¿Ya homogéneo o sigue estando igual que el anterior que vimos que no nos gustó, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ahí? Sigue casi igual, ¿no? Ok, gracias, Franco. Lo podemos ver así, sencillito. Les digo, depende de cómo lo esté viendo cada quien. Voy a ver que aquí está mi valor máximo en la muestra 3. 15 partículas de fármaco. Vamos a poner 15% por decirlo, ¿no? Y en cambio en la muestra 8, 5% de fármaco. Vean la diferencia, 15% contra 5, pues es 3 veces, ¿no? O 300%. Depende cómo lo queramos nosotros ver. Quiere decir que pues todavía mejoró probablemente, porque acá esto era de 200%, ¿no? Bueno, aquí incluso fue 300%, pero aquí ni siquiera había, estuvo peor. Ok, entonces dijimos, todavía no estamos a gusto. Ahora vamos a ver aquí una escala de escrutinio de 100.000. Entonces, ahora sí, en el último caso, ¿cómo ven este mezclado? Ya no hay tanta diferencia. Sí, Ya no hay tanta profe. diferencia, Francisco. Ajá, es lo mismo, ¿verdad, compañera? Sí, O sea, ya profe. me estoy aproximando a la perfección que hablábamos que no existe. Pero es igual ver por diferencias. ¿Cuál es la mínima? 84. ¿Cuál es la máxima? 116, ¿no? 84 para 100, 16, 16, 32. 32 entre 100 como 32% de diferencia. No una sobre la otra, solo de diferencia. Aquí había 200% de diferencia. ¿De acuerdo? Aquí solo hay 32% de diferencia. Entonces ya cambió. Y así podría seguir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces de ahí la importancia de cómo diseñar un muestreo, ¿no? Ahora vamos a ver los números finalmente que les encanta a ustedes. ¿Cómo me doy cuenta? Ven que hay muchos puntos de vista. Alguien dice, para mí ya lo veo bien, para el otro no. Entonces ya las matemáticas son frías, eso sí. Entonces ahí vamos a llegar a un método convencional e universal para que nos diga. Incluso ya se habló de la desviación estándar con los compañeros. Esa es la fórmula de desviación estándar. En nuestro caso, P es la proporción del componente. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el componente? Pues el fármaco. Vamos a suponer que tiene el 10%, pero lo ponemos como fracción. Entonces en lugar de 10% es 0.1. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a raíz de 0.1, que es la proporción del fármaco, por 1 menos 0.1, 0.9, ¿verdad? Aquí es 0.1. 0.9. Ajá. Y n es número total de partículas. Partículas. Entonces vamos a suponer que son 10 partículas para que se haga sencillito el cálculo. ¿Podríamos hacer este cálculo, por favor? 0.1 por 0.9 entre 10 y a eso raíz. Y a ver cuánto nos da. Y voy poniendo aquí otro ejemplo.
Para el de la derecha, Sí, ¿verdad? pero pues no para lo mismo. Ok, gracias. Esa es la desviación estándar cuando mi escala de escrutinio fue 10. Ahora vamos de este lado. Lo hacemos, por favor. Cero punto cero tres. 0,3. Ajá. Ese es, gracias. Gracias, Diana, José Miguel. Entonces, esa es desviación estándar. ¿Cuál proceso es más homogéneo? ¿El que tuvo desviación estándar de 0,03 o el que tuvo desviación estándar de 0,094? El de 0.03. Así es, muy bien. Entre menos desviación estándar, entre cero, si es cero mi desviación estándar, quiere decir que mi producto está ideal. Cero desviación, o sea, no cambió nada. Obviamente siempre va a existir, pero vean, es 3 veces más homogéneo, ¿verdad? Si divide esto entre esto es 3. ¿Ya ven? ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Si fue el mismo polvo al 10% del fármaco, la escala de escrutinio. Ahí está. Aquí me ayudó a aumentar mi escala de escrutinio. En el ejemplito anterior, lo mismo, ¿verdad? Aumentábamos a 100,000, mejor. Si hubiéramos aumentado 1,000,000, pues mucho mejor. Entonces, es eso. La escala de escrutinio depende de mi peso final del producto y depende también un cálculo como este, ¿no? A lo mejor no era necesario llegar a 100 millones de partículas, a lo mejor con 1,000,000 ya es suficiente. También depende porque es tiempo y también es costo del equipo. A lo mejor hay uno que me da una desviación estándar de 0,01 y otro de 1% y es suficiente, pues para qué gasto con uno que no es necesario. Hay muchos factores. Muy bien, entonces también podemos, ya vimos desviación estándar, usar coeficiente de variación. Es desviación estándar por 100 entre el promedio. Vamos a ver. Ejemplo, mi número de partículas de 100,000 y la proporción es de 0,5 o 50%. Aquí está hecho el cálculo. La desviación estándar es de 1,6 por 10 a la menos 3, sería 0,12. ¿Están de acuerdo? Esa es la desviación estándar. Mucho más chiquita que la de hace rato. Porque vean cuánto tengo, ¿no? De partículas. Obviamente es otra composición, pero más que nada lo que pega muchísimo es la escala de escrutinio. Entonces se ve bien el proceso. Pero que también, entonces necesito obtener el coeficiente de variación. Entonces aquí está la desviación estándar, que es esta, la multiplico por 100 y la divido entre el promedio, que en el promedio es la proporción esperada del fármaco, 0,5, y ya me da 0,3%. Es mejor todavía que la desviación estándar, porque depende de mi media. Este valor depende de media. Entre más bajo sea este coeficiente de variación, como su nombre lo dice, varía menos. ¿De acuerdo? Aquí está otro ejemplo. N vale 100,000. Ahora la proporción de fármaco es 0,1%. Un tranquilizante, por ejemplo, ¿no? Muy poquitito. Y eso representa en fracción. Eso dividido entre 100 me da eso. Entonces calculo la desviación estándar y da eso. ¿Podemos calcular el coeficiente de variación? Por favor. En el de allá fue 0,0016, algo así, ¿verdad? En el anterior. Ajá. Ahorita vamos a calcular el coeficiente de variación, que es desviación estándar, que es esta, entre la media, que la media es esta, por 100. Entre este por 100, por favor.
¿Cuánto les da, por favor? Profe, ¿puedo repetir Sí. de nuevo? ¿Cómo? Hay que dividir 9.99 por 10 a la menos 5 entre 0.001 y eso lo multiplicamos por 100. Gracias, 0.099. 0.99%. Entonces vean el coeficiente de variación. Respecto al anterior, que fue 0.0016, este es mayor, ¿ven? Entonces, por un lado, la división estándar está pequeñitita, ¿no? Porque este es 0.1, 2, 3, 4, 9, 99. Es un numeritito, ¿no? Ustedes hubieran dicho, ya sí está bien. Pero ¿qué pasa si lo tomo como coeficiente de variación? Es mucho más alto que el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, más recomendable el coeficiente de variación. Ah, salió a 10%. Hubo algo por ahí. Todavía peor, ¿no? 10%. Y vean el otro, ¿cuánto nos había salido? 0.3%. Esa era la desviación estándar. El coeficiente de variación fue 0.3. Vean la desviación estándar. 0.0016. Dos ceritos. Y su coeficiente de variación, pues dio bien, ¿no? 0.3. En cambio acá, ¿cuántos ceros tiene la división estándar? 1, 2, 3, 4 ceros. Diríamos que fue mejor, pero no, porque el coeficiente de variación es mejor. 10% contra el 0.3 del otro, pues obviamente aquí hay más dispersión. Aquí está más, porque obviamente la proporción del componente fue bajísima, 0.1%. En cambio en la otra fue del 50%. Entonces, eso es en general una regla para el mezclado. Es más difícil mezclar proporciones altas, más bien bajas del fármaco, que proporciones altas. O sea, una mezcla 50-50 se obtiene muy fácil. Podríamos decir que es una mezcla semipositiva, ¿están de acuerdo? Porque ahí está tranquilo. En cambio, lograr una mezcla de 0.1% de fármaco y el 99.9% de los excipientes, ahí así. Se requiere un equipo muy eficiente, probablemente más tiempo, exactamente. Entonces depende de el contenido de fármaco. Entonces es otra razón más para el éxito de un mezclado. O sea, entre más homogéneos estén mis composiciones, pero eso depende de mi formulación. Yo no la puedo estar cambiando. Va a ser más fácil el mezclado, simplemente. No imposible, pero me va a costar más trabajo mezclar de tan poquito. Vean aquí el coeficiente de variación. Está altísimo, ¿no? Diríamos que varía muchísimo, pero depende cómo lo esté considerando. Ahora sí vamos con la evaluación. ¿Cómo se si terminó el proceso? Entonces, para eso se llama el monitoreo o control de procesos. Entonces empieza la máquina, ya con todos los materiales cargados, a revolucionar. Y decimos, a la media hora lo detenemos y sacamos nuestras 10 muestras. Hacemos su análisis y vemos su desviación estándar, su coeficiente de variación, para ver qué tan está bien, y nuestra empresa va a tener un límite. Va a decir, si logras este coeficiente de variación, ya está bien mezclado. Si está muy alto el coeficiente de variación, todavía le falta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo del monitoreo o control de procesos, ver qué tanto ya se mezcló mi producto. ¿Se acuerdan que no lo podemos ver a simple vista?
todo es blanco, todos son cristales, pero sí un equipo lo puede ver. Entonces, para ver cómo evoluciona un proceso de mezclado, las gráficas que vamos a ver es eso, cómo va con el tiempo cambiando, cuándo ya es suficiente el mezclado o le hace falta más. Dale otra hora porque todavía está muy disperso. O puede ser, ya se pasó, también eso puede ser. Asegurar un mezclador contra otro, qué tan eficiente es. Eficiencia se llama qué tanta energía está gastando. Uno que gasta muchísima energía, pues obviamente no es muy eficiente en ese aspecto, pero depende, ¿no? Y otro, por ejemplo, que hace un mezclado en 10 minutos por su modelo, y el otro lo hace en 1 hora. Obviamente es más eficiente el que lo hace en 10 minutos, más productivo. Entonces, así puedo darme cuenta con este monitoreo cuál es la diferencia entre dos equipos. Ese es típico en la industria. Probar equipo A y probar equipo B para ver cuál me conviene y de cuáles equipos compro más. Así de sencillo. Se hace un proyecto, todo un estudio y se dice, este equipo es el que nos está dando un mezclado más homogéneo y en menos tiempo. Pues cómprate 5 de esos porque vamos a hacer unas tabletas unas cápsulas de antibiótico y requerimos que esto quede rápido y bien. ¿De acuerdo? Entonces para eso ayuda. Determinar el tiempo requerido del mezclado, lo que les dije hace un momento. Entonces aquí está la gráfica que vamos a hacer en la práctica. Cómo va a ir cambiando con el tiempo. Aquí dice tiempo de mezclado, que sería lo que usamos desde 0 hasta, vamos a poner que 60 minutos. Entonces aquí estamos graficando desviación estándar. Obviamente al principio el compuesto A y el compuesto B están por su lado, ¿verdad? Entonces están tan dispersos que ni siquiera entra aquí el punto de desviación estándar, está altísimo. Entonces vean, conforme avanza, se va volviendo más homogénea la mezcla. Muy bien. Hasta que llega una asíntota, es un comportamiento más o menos regular. Y ya de ahí, ya no baja más. Pero resulta que tengo aquí una desviación estándar de referencia. Con ese ya comprobé que mis tabletas van a salir bien homogéneas. Entonces, tú saca tus 10 muestras, haz tu análisis, haz tus cálculos y cuando la desviación estándar llegue a este número, vamos a poner por aquí, para ya no irme más hasta la derecha. Entonces ahí detienes tu equipo. No me dice tanto que sean, por ejemplo, a los 40 minutos. Más bien me dice qué uniformidad debo de alcanzar. Es más importante eso. Y el tiempo, pues es tiempo más, tiempo menos. Lo importante es que el producto quede homogéneo. ¿Sí se entiende? Eso es lo que vamos a hacer. Tener datos de tiempos de mezclado y tener datos de composición de la mezcla. Y con eso hacer los cálculos simplemente. El análisis no, el análisis ya está hecho, simplemente están los valores de las 10 muestras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, y la cantidad de fármaco que se encontró en cada uno. Entonces aquí está tiempo 10 minutos, tiempo 20 minutos, tiempo 30, etcétera. Ustedes van haciendo aquí, sacan su promedio, sacan su desviación estándar, incluso podrían sacar su coeficiente de variación. Acá incluso está nada más verificando desviación estándar, porque es el mismo producto. Ahora a los 20 minutos, ¿cómo se comportó? ¿Cómo dio mi promedio? ¿Cómo dio mi desviación estándar? ¿Y cómo dio mi coeficiente de variación? A los 30 minutos. Es lo que voy a poner tiempo acá, en GX, y tiempo Y, mi resultado que sería la desviación estándar. ¿Sí queda claro lo que se va a hacer? Parte de lo que se va a hacer. Sí, profe. Gracias, Diana. Ya solo faltan 2 para pasar a la parte de videos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para evaluar un mezclado? Número suficiente de muestras representativas, generalmente 10, por lo menos, a diferentes profundidades del mezclador. Son las espadas que les digo que se usan, se llaman espadas de muestreo. Si no hay forma de proyectarlas ahora, para el siguiente les mando un video de esto, de esa espada. O sea, hay video de los equipos, pero probablemente de la espada no incluí. Para ver, de hecho, muchos equipos muestran automáticamente, ¿eh? Ya con la tecnología de hoy es mucho más sencillo, más caro también, pero yo no tengo que estar haciéndolo manualmente. La ventaja es que no contamino, no meto mis manitas a mi producto, no me acerco para nada, todo lo hace el equipo es un robot
El equipo no se queja, el equipo no pide vacaciones, más que mantenimiento, y además es preciso, ¿no? Porque yo tiemblo, ¿no? Para sacar una muestra y tengo sudor que puede caer, todo eso. En cambio, el equipo, el robot, pues para nada, ¿no? Ok, disponer de una técnica analítica adecuada para medir, para que el valor de desviación estándar pues sea realmente por cómo esté repartido mi fármaco en el producto. Muy bien. Y por último, aquí está, por ejemplo, es una gráfica casi igual a la anterior, cambia por muy poquito. Aquí es lo mismo, tiempo de mezclar. Y aquí es lo mismo. ¿Qué varió? Estoy poniendo aquí S y SR. Pues como su compañero dijo, SR es la desviación estándar ideal. Pero ya vimos que esa o no existe o es muy difícil de lograr. O sea, llevar una muestra a una mezcla 100% homogéneo, prácticamente imposible, ¿no? Y por otro lado tenemos SE, que sería desviación estándar límite, parecido a lo que les dibujé en la gráfica anterior. Entonces aquí vean, van a decir, saca muestras y vamos a suponer que en este tiempo X ya me dio mi desviación estándar, que viene aquí bajando, ya me dio aquí, o un poco menos, ¿no? Lo que sea. Pero digo, entonces ya en ese tiempo, ya, desconecta tu equipo, descarga, vamos a granular ahora. Antes del tableteo viene la granulación. Cuando es, depende, pero podría ser que siga la granulación, o si es tableteo directo, directo a las tabletas. ¿Sí se entiende? Entonces podemos tener dos referencias. Una, la mezcla ideal, y otra, la desviación estándar permitida. ¿Por qué pongo esta de desviación estándar? Porque con esto ya es suficiente. Por ejemplo, tengo unas tabletas de 500 miligramos, ¿no? Son muy gorditas, entonces con eso. En cambio, para una de 10, como hace rato vimos, probablemente requiera más precisión, entonces requiero más tiempo. Porque es más difícil, ya dijimos, mezclar cantidades bajitas que cantidades grandes. Muy bien, ¿no hay alguna pregunta? Muy bien, gracias. Entonces vamos a la serie de videos para observar cómo sería esto, tanto en el laboratorio como en la industria. Y por último, un repasito al protocolo para relacionar todo y ver cómo va a ser el siguiente PNO. Entonces, ahora les comparto pantalla y vamos a ver esos videos. Ahí están viendo mi pantalla. Ok, tenemos un equipo V de laboratorio. Entonces vamos a verlo, dura 5 minutos. No recuerdo si hay sonido, puede que haya música, pero si hay texto, o sea, alguien que hable, que hable, y si no, yo les voy explicando, si me permite el sonido. Entonces va para allá, ¿eh? Y obviamente les mando estos videos como la vez pasada al final para que los puedan consultar.
¿Alguna pregunta? El equipo de la BOB es muy parecido, no idéntico, es un poco más grande. Es incluso se toma con las manos. El otro, pues sí con las manos, pero pesa más. Le cabe aproximadamente 5 kilos, es probable, de producto. Y este es como de 1 kilo. Pero el principio es el mismo. Como vieron, va girando, te va aplicando esa energía para que las partículas se aproximen lo más posible una junto a la otra. ¿No tienen preguntas? No, profe. Ok, vamos a ver aquí donde tenemos un hilo transparente, en el otro no se veía, incluso tenía su guarda, que es un dispositivo de seguridad para, como es algo que está en movimiento, pues para no impedir que nosotros lo accidentalmente lo toquemos y la flecha del motor se fuerza porque hay un obstáculo, o también que nos va a pegar, sobre todo si es industrial, como vamos a ver después. Entonces es uno transparente, este dura la mitad del tiempo para ver qué pasa en el interior. Es el mismo, que es el más usado, este. Es muy usado.
Bueno, es simulación, ¿eh? En grande para que se vea cómo hace su trabajo. Ahí está. A más B. Una mezcla binaria. Cualquiera de esos podría ser el fármaco. También tiene su guarda, pero transparente. Es lo mismo que hizo el otro con polvos. Este lo está haciendo con caniquitas para demostrar el fundamento de por qué tiene esa forma en V. Entonces por algo, ¿no? ¿Se acuerdan que en la gráfica decía tiempo o ciclos? Entonces ahí serían las vueltas que dé. Hay personas que ponen ciclos, por ejemplo, 100 ciclos, 50 ciclos, y para mí es mucho mejor el tiempo, porque aparte me dice qué tanto se va a tardar mi proceso. Pero puede ser ciclos, ven los ciclos que va dando. Y ahí está la diferencia. Ahí pues obviamente es al ojo ver si se mezcló o no se mezcló. Hay que hacer una prueba. División, y calcular la división estándar, promedio y coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Pero realmente fue similar al anterior como para complementar. Tenemos también este que es uno de listón. Este también es de listón. Vamos a tener aquí lo que ponemos primero. Ok, otro de V. Vamos a ver este de V. Me imagino que este es de la industria. Y por último, va a haber uno que se llama de tercera dimensión. Ese va a estar bueno. Este dura 2 minutos y medio. Recuerdo que es industrial este. Es V, es tipo. Sí, es industrial. Ahí la persona lleva lo que va a mezclar en ese contenedor. Entonces lo acopla. Sería como ese artefacto que va a la luna, ven que lleva un módulo, algo así, ¿no? Ahí está tu guarda, porque imagínense un golpe de esos. Entonces, ahí ya está lo del botecito de ahí que puso, ya lo echó al equipo al dar esa vuelta. Simplemente lo vació. Todavía no se ha mezclado, nada más está adentro. Se lo quita, pero ya vacío. Obviamente tiene su mecanismo para tapar y que no esté saliendo ahí. Otra vez su guarda. Y ahora sí viene el mezclado.
Así como vimos el transparente, está haciendo exactamente lo mismo. Es como de 100 kilos aproximadamente, así a la vista. El de laboratorio de 1 kilo, les dije. Sus controles. Ujú. Entonces era para que ya quedara globalmente este. Vamos a ver ahora uno de... Hay uno de listón, hay 2 de listones y el tercera dimensión. Vamos a ver con este. Este es de 1 minuto. Es de listón. El otro fue un agitador dinámico y ahorita vi un agitador estático. Mezclador más bien. Ujú. Digo, es dinámico, ¿no? Porque va saliéndose de su eje, por decirlo. Entonces este es un estático. Este lo tenemos en la web. Son los dos que usamos. Obviamente eso no es industria farmacéutica, no se trabaja así. Pero el ejemplo es el mismo. Vean el proceso. Es corte ahí lo que está haciendo. Ahí está el otro, la sustancia. Ujú. Entonces más que nada para que veamos cómo es el ambiente de un mezclado. Vamos a ver este otro de 1 minuto. Del mismo mezclador de listón. Ese sería el material que está entrando para mezclarse. Ahora es una simulación del anterior. Ahí está la mezcla. Ahí cuando ya está terminado el producto, la mezcla. Ok, muy bien. Esos fueron de listón. Ahora vamos a ver uno de prisma. Ah, ese ya vimos. El último, que es exactamente el que se usa en alguno de los protocolos. Este no lo tenemos en la UAP. ¿Por qué lo pusimos? Primero para conocer que existe ese otro equipo y luego porque hay datos experimentales. Entonces realmente lo que nos interesa en este es el tratamiento de los datos. ¿Están de acuerdo? Aún si hubiera sido presencial, está bien cargar, echar a andar el mezclador, descargar, embolsar o seguir otro proceso, pero pues ese es como mecánico, ¿no? Pero realmente les digo, como supervisores hay que ver cómo tratamos los datos, cómo garantizamos que está homogéneo. Entonces, ese es el objetivo. Ok, ahí va el de tercera dimensión, que es el que se usa en una de las técnicas que vamos a ver. Es de lo que se va a mezclar. Simulación también. Diferente tamaño y densidad, vean. O sea, dependiendo del equipo puede dar
mejor resultado. Ahí está preparando el equipo. 100 programas, o sea, diferentes condiciones. Cantidad que va a mezclar. Ahí están sus parámetros. Vean. Es otro principio, no es igual a ninguno de los dos anteriores. Es mucho más violento, ¿no? Parece un robot. Ese se llama válvula. Ahorra energía por la eficiencia que tiene de mezclado. Un tiempo corto de mezclado. Y vean ahí cómo se ve el grado de mezclado. Pues sí, se parece al que veíamos en la diapositiva, más o menos. Y luego hay que medir, obviamente. Puede imprimir las condiciones que usó. Ese es otro, ese no está cubierto, pero el principio es el mismo. Ahí están sus condiciones al fondo. Ahí le puso otro tanque, le llaman, de otro material o de otra capacidad. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Listo? No, profe. No, profe. No, ok. Muy bien, gracias. Por último, vamos a darle un repasito al protocolo para ligar todo, ¿no? Y ya con eso es la última parte. Entonces, ahora va el protocolo que ya todos tienen. ¿Dónde anda por acá? Compartir. Voy a explicar más o menos cómo se va a hacer el PNO. Entonces, ese es el programa general. Pues ahora estamos en el número 2, mezclado. Para el siguiente vamos a elaborar un producto farmacéutico, un polvo, un talco. Entonces ya el equipo 3, por favor, va a tener que preparar el seminario, así como los compañeros de polvo farmacéutico. Pues ahí está, pues los temas guía, así como lo hicieron los dos equipos anteriores, se basaron en eso. Así como está dándolo, está perfecto. O sea, todo lo que haga falta extra, pues lo doy yo. Pero ustedes están dando la introducción. Muy bien, entonces en general vamos a ver el protocolo de este día. Ahí está. Operación unitaria de mezclar. Entonces el objetivo ahí lo tienen. Las temas guía, los que hicieron los compañeros, ahí está, se vio todo eso. El material, ahora sí ven, se van a usar aquí en esta técnica diferentes fármacos. 1, 2. Entonces son fármacos. Lactosa. Lactosa es un excipiente, es la que mencionaba hace un momentito. Hay fina y hay gruesa. Recuerden su práctica anterior, entonces aquí puede ser, por ejemplo, de 10 micras, lo voy a decir más adelante, puedo decir algo, y una de 100 micras. Entonces ya con eso hay una diferencia. ¿Y se acuerdan que uno de los parámetros para el mezclado es tamaño de partícula? Otro es la densidad del material. Otro es la forma de la partícula. Y por último, la proporción. ¿Se acuerdan cómo nos dio el coeficiente de variación? Es más fácil mezclar cantidades grandes. Proporción. ¿Ok? Son esos 4. Pues acá vamos a ver este efecto. ¿Qué pasa si ponemos material fino del excipiente? Aunque el excipiente influye, ¿eh? Ya sabemos que la lactosa ni siquiera se va a absorber. El que se va a absorber es el salmeterol y la fluticasona, pero estamos hablando de un
una forma farmacéutica que va a llevar lactosa hasta que entre a nuestro organismo. Ahí ya, adiós lactosa, ya muchas gracias. Ahora sí solo nos quedamos con el fármaco. La hidroclorotiazida es otro fármaco. Y otra celulosa microcristalina. Entonces son 3 tipos, microcristalina, fina y gruesa. Ese es el experimento. Mezclar estos 3 fármacos, no juntos, ahorita vamos a ver de qué forma, pero a alguno le va a tocar lactosa fina, otro lactosa gruesa y otro celulosa. Bueno, ya no es lactosa, es celulosa. Es otro excipiente. Al final de cuentas son azúcares todos, lactosa y celulosa, polímeros de azúcares, ¿están de acuerdo? El equipo ahí está, mezclador de acero inoxidable de 160 mililitros. Acuérdense, aquí pues incluir imágenes para que ustedes exactamente tengan idea de qué es lo que se está manejando. Ese es el último que vimos, el de tercera dimensión. Mezclador UV vimos los 3 videos. Espectrofotómetro pues ya lo conocen, ¿no? También pónganle ahí una imagen para recordar, una centrífuga, que realmente esto, pues ahí ya vamos a ver los datos, no va a ser necesario ningún procedimiento. Pues aquí está el PNO. Preparar las siguientes mezclas en condiciones ambientales. Se preparan 7 mezclas. Pues tenemos mezcla 1 y mezcla 2, llevan salmeterol como fármaco. Uno lleva lactosa fina y otro lleva lactosa gruesa. Uno va al 0.4% y el otro va al 1.48%. Entonces se quiere ver cómo queda el mezclado al final. Con todo eso que vimos en lo anterior, al hacer las mediciones, ve que nos hablaba de espectro, simplemente vamos a tener los resultados. ¿Cómo los evaluamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los graficamos? Eso es lo interesante. Luego tenemos el otro fármaco que es fluticasona, mezclas 3 y 4, también en diferente proporción, igual lactosa fina y gruesa. O sea, son monofármacos estas formas, ¿eh? Y por último, la hidroclorotiazida de diferente tamaño de partícula, 23, 55 y 147 micras. Tenemos premezcla con una misma premezcla que consiste en almidón y celulosa. Pues acá no vamos a variar el tamaño de partícula del excipiente, solo el del principio activo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así va a quedar, de hecho. Vean, este salmeterol, esta prueba de salmeterol va a ser para el equipo 1, el equipo que formaron, ¿no? Que presentó el seminario la vez pasada. Solo va a haber esta información para su PNO. El equipo 2 solo va a ver lo de la fluticasona. Muy bien. Y el equipo 3 va a ver lo de la hidroclorotiazida. Y obviamente cada quien va a sacar sus conclusiones, sus gráficas y todo. Muy bien. Entonces ya está. Entonces, ¿cómo se prepara? Aquí está. Mezclas 1 a 4, que son estas, las que llevan la lactosa. Se prepara 25 gramos por mezcla en el laboratorio, obviamente. Se coloca el fármaco entre 2 partes iguales de lactosa en un mezclador de acero inoxidable. Se premezcla con una espátula por 20 ciclos o 20 vueltas, 20 espatulazos. Ahora se transfiere un mezclador de túrbula, el de tercera dimensión, a 90 revoluciones por minuto de 0.5 a 780 minutos. ¿Cuánto es 780 minutos? ¿Cuántas horas? ¿Quién lo puede decir, por favor? Profe, ¿puedes repetirme? Es que no escuché bien. Ajá, 700 minutos, ¿cuántas horas son? ¿13 horas? 13 horas, así es. Experimento. Obviamente no es un proceso, porque suena que es mucho tiempo para un proceso, ¿no? Imagínense, son ahorita las 3. 3 y 13, 3 son 15, o sea, tendríamos que acabar a las 3 de la mañana. Se hace mucho tiempo, pero es un experimento. Tenía que empezar a las 7, acabaría a las 8 de la noche, aún así es mucho tiempo, pero pues sí hay luz casi para verlo, ¿no? Entonces son las 4 primeras mezclas las que llevan ese tratamiento. Entonces, obviamente hablen nada más del proceso que les corresponde. Y aquí está cómo vamos a medir. Se toman 10 muestras, vean, de 25 miligramos de porciones aleatorias en cada uno de estos tiempos. Se analiza cada muestra, etcétera. Esto es nada más aquí centrifugando. Nada más lo ponemos como información y obviamente se mide. Ahora las mezclas 5 a 7, que son las que llevan hidroclorotiazida.
Entonces, esto fue para los equipos 1 y 2. Uno va a ser con salmeterol y otro con fluticasona. Y el equipo 3 va a trabajar con hidroclorotiazida. Solamente tienen que mencionar esto. Y los dos equipos ya de aquí para arriba. Muy bien. Entonces, para el equipo siguiente se mezclan 10 kilos de estos polos, celulosa, hidroclorotiazida y almidón, en esas proporciones, en un mezclador V. Mezclamos estos tiempos, 10, 20, 30 y 60. Se toman de 250 a 750 miligramos de muestra, que es igual a 1 a 3 veces el peso de la tableta en la escala de escrutinio, por duplicado. En 18 ubicaciones, ya no siquiera fueron 10, fueron 18. Y por duplicado, 18 por 2, 36. Parte superior, centro, inferior, izquierdo, derecho. Con la famosa espada de muestreo que les comenté. Se analiza individualmente, pesando 10 miligramos, etcétera. Y también se lee. Entonces, ahora sí para todos. Hasta aquí terminó cada proceso. Cálculos, aquí sería para todos. Media aritmética, desviación estándar, relativa. Los índices de mezclado, esos no los vamos a ver. Solamente nos quedamos en desviación estándar. Y aquí nos dice, se considera uniformes las mezclas si están en el intervalo de más o menos 10% de la potencia nominal y el valor de coeficiente de variación de 5%. Esto es lo mismo que coeficiente de variación. Recuerden que vamos a empezar de un valor alto. Y aquí voy a estar graficando coeficiente de variación. Contratiempo. Incluso como me dice aquí, 10, 20, 30 y 60. 10, 20, 30 y 60. Ese va a ser el comportamiento. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo ya lo termino? Aquí me dice, cuando las mezclas estén en el 10% de la potencia del fármaco, de cuánto era lo teórico de hidroclorotiazida o de cualquiera de los otros, al 100%, el 10% es a donde debo de llegar, cuando las mezclas tengan esa proporción. Y además, o sea, son dos condiciones, el RCD o el coeficiente de variación esté en 5%. Entonces voy a tener al principio 100%, ¿no? Lo máximo, cuando no he empezado. Y el ideal es que llegara a 0. Imposible, pero ideal. Entonces, cuando esté en 5%, lo que vimos hace rato de la desviación estándar permitida, algo así, ahí termina el proceso. Muy bien. Entonces, los datos aquí están. Ya vimos que un equipo va a trabajar con salmeterol. Aquí está un dato para ellos, otro dato para el otro. Equipo 1. El otro equipo con fluticasona. Aquí está el equipo 2. Estos datos y estos datos. Recuerden que es ver la influencia del tamaño de partícula de la lactosa. La fina y la gruesa, es lo que decía hace rato. Y aquí están los tiempos de muestreo y el contenido del principio activo. ¿Ya ven? Y además ya nos calculó el RCD. Ya nos ahorró. Entonces, ¿cuánto fue el contenido? Fue cambiando, vean, no fue lo mismo. Ya como promedio. Y aquí está la desviación estándar, que también va cambiando. Entonces, en una gráfica es donde se ve perfectamente. En la tabla, pues no podemos si subió o bajó. Tiene que ser en la gráfica como la de hace rato para ver el comportamiento real. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está para el equipo 3 sus datos. Cada fármaco, que eran los diferentes tamaños de partícula. Y obviamente aquí su promedio y su desviación estándar. Muy bien. Entonces van a ser, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, el equipo 1 va a ser dos gráficas, una de 0.4% de salmeterol y otra de 1.48. El equipo 2, una gráfica con 4.4% de fluticasona y otra con 1.48 de fluticasona. O sea, van a ser dos gráficas. Bien etiquetadas, completo, porque a veces le ponemos nada más. Desviación estándar. Hay que ponerle desalmeterol en cada tiempo muestrado en tal equipo. O sea, la mayor parte de información que vaya aquí en el título de la tabla. Y ya en el eje, pues ya lo más sencillo, pero que lleve título del eje y unidades. Porque nada más así los números no me informan mucho. Y por último, el equipo 3 va a elaborar 4 gráficas. Una para fármaco con esta tamaño de partícula, con esta y con esta. Y concluir, obviamente, lo vamos anticipando, cuál fue la influencia del tamaño de partícula. En este caso, ¿se mezcló mejor la que tenía 147 o la que tenía 13? O en el caso de ustedes, la que tenía 0.4% o la que tenía 1.48. Y además usando la lactosa gruesa y fina. Esa es la conclusión. O sea, todos esos factores que hacen posible que logre un buen mezclado, ¿cuáles son las mejores condiciones?
Es como si dijéramos, pues nuestras tabletas van a ser con 0.4 de salmeterol y en tanto tiempo, porque esas son las mejores condiciones. Esa sería parte de las conclusiones. Acuérdense en conclusiones siempre decir números. Eso de decir que esto es muy importante para la industria farmacéutica, eso no es una conclusión. Esa es la introducción. Pueden poner todo eso, de que es importante, el objetivo, eso va antes. Pero ya en la conclusión es lo que yo encontré. ¿Qué número saqué? Ah, sí es posible hacer en 3 horas este proceso. Porque después ya voy a poder calcular el costo de mi fabricación. ¿Cuántas personas necesito para controlar el equipo? Ajá, entonces en la conclusión ya son números de lo que yo encontré. Aquí está el reporte. Recuerden la rúbrica, ¿eh? Hay que describir los equipos de mezclado, laboratorio e industriales. Si describen esos dos, su compañero creo que mencionó más, si encuentran más, está bien. Por lo menos los que van a mencionar aquí en su trabajo. Pero pueden poner más, en antecedentes existe este y este y este. Entre más pongamos información útil, les va a servir a ustedes para ver qué tan amplio es esto, ¿no? Incluir los fundamentos físico-químicos, pues es parte de lo que dijimos de la escala de escrutinio y cómo es que hay fenómenos, por ejemplo, mezclado por corte también, como ese mezclador de listón es por corte, va mezclando capas, otro es por difusión, que va pasando de un lugar a otro. Esos son los fundamentos físico-químicos del producto, del proceso. Entonces, cada información le ponemos un numerito, acuérdense. Creo que sí lo están haciendo. Esto lo encontré en el Lachman. Le pones un numerito y hasta abajo, Lachman. ¿Ok? El tiempo óptimo de mezclarlo. Por ejemplo, acá, de estos 5 a 60 minutos. Con el tratamiento de estadístico que haga o matemático, ¿en qué tiempo es el mejor? ¿A los 5? ¿A los 20? ¿A los 60? Ese es parte del reporte, llegar a eso. Y aquí ya vimos graficar desviación estándar contra tiempo y obviamente puede ser también coeficiente de variación, como lo vimos, ¿no? Pero sí que vayamos viendo algo que cambia con el tiempo. Muy bien, y ya sería la bibliografía. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. en cuanto al PNO que nos corrigió, bueno, de la semana pasada, ¿hasta cuándo tenemos para volvérselo a enviar ya corregido? Una semana. Primero ya cumplieron al tiempo que dijimos un día antes, ya lo tengo, ya lo revisé, incluso algunos estaban muy bien, creo que les comenté, o siempre por ahí falta algo, ¿no? Como estamos aprendiendo, puede haber cosas que sean importantes, por eso se los hago, no por hacer que trabajen el doble. Y obviamente ya cumplieron, y además para que tengan una mejor calificación, pues es otra semana que tenemos, o sea, de aquí hasta toda esta semana, hasta antes de la siguiente. ¿Sí, Diana? Gracias, Así ¿cómo no? ¿Algo más? Bueno, pues entonces ahorita terminando esto, les mando los videos, les voy a mandar el manual por si no lo tiene alguien, la presentación que les mostré, y pues ya, esperando su PNO, y del anterior, si hay correcciones, pues háganlas, pero obviamente ya cumplieron, ¿no? O sea, ya cumplieron, por decirlo, el 90%, ahora nada más falta optimizar o llevar algo a una mejora. Muy bien, pues entonces, gracias por su participación, por su asistencia, gracias al equipo que presentó el seminario. Para la siguiente semana es el equipo 3, aquí lo preparando por favor. Ahí están los temas guía, así como vimos en está para el otro, que es el de hacer un talco, me parece, ¿no? Bueno, pues que la pasen bien y nos saludamos aquí el siguiente martes. Lo mismo, les mando el link, a menos que ya está abierta nuestra sala, que todavía no se abre. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Diana. Hasta luego. No, profe. Nos vemos, José Miguel. Adiós, que les vaya bien. Adiós, Francisco. Hasta luego. Nos vemos, que te vaya bien.